Bueno amigos, aquí empezamos con los vídeos con más de 2 partes, este en su caso tiene solo 3, pero les aviso que el próximo capítulo tendrá nada más y nada menos que 5 o 6 partes. Pero bueno, será mejor que me ponga a trabajar en esos vídeos, los cuales intentaré que salgan uno al día durante la semana, mientras trabajo en los otros vídeos obviamente. Por ahora dejemos de hablar y vamos con la primera parte del fic. Capítulo 36. El muy extraño relato de Midnight Shower. Tengo mierda que te calentara, te hará una yegua muy caliente, hacerte dura, hacerte feliz, hacerte fuerte, hacerte lista, y por supuesto, tengo la droga, esa mierda que te hará volar, dash. Blam. El Bloodwing chilló mientras la bala proveniente de mi rifle francotirador desgarraba por su abdomen. La sombra oscura se metió en sus alas, cayendo en espiral, desapareciendo en la tormenta. Las olas de lluvia golpeaban por el Ski Bandit. Estaba confiando más en el Sats que en mi propia visión. Sobre nosotros, Lobes estaba haciendo lo mismo. La rítmica explosión de su ametralladora de granadas y chillidos de los Bloodwings llenaban el aire. ¿De dónde diablos salieron? Calamity gritó, disparando las pistolas gemelas en su mochila de batalla, mientras la forma oscura de uno de los gigantes murciélagos se levantaba volando frente a nosotros. Había más que la docena que originalmente conté. Era toda una maldita parvada. Escuché un golpe mientras uno de ellos aterrizaba sobre Lobes, mordiendo en su armadura en un fallido intento por perforarla. Otro salió de la lluvia y se estrelló en el costado del Ski Bandit, golpeándolo, haciéndome salir de la banca en la que me había parado. Mi rifle francotirador golpeó en el piso. La flama verde estalló por el costado del Ski Bandit. Un Bloodwing envuelto en llamas soltó un chillido desgarrador de agonía y cayó como la pesada lluvia que eliminaba las flamas. Pirelik destelló a través del aire, atravesando el aire con un grito de guerra mientras ella volaba tras de él. Pestañé, impactada por la impresión del Fénix de Valefire. Tenía un vengativo odio por las criaturas. Otro Bloodwing se sujetó en el lado contrario del vagón de pasajeros, viciosamente metiendo su cabeza en las ventanas, para modernos. La escopeta de combate de Belver Remedy rugió, y fui salpicada con lo que había estado dentro de la cabeza de la criatura. Mientras Xenith pateaba el cuerpo del Bloodwing, me levanté, dejando el rifle Zebra y sacando al pequeño Macintosh. Estábamos entre medio de ellos. Y el pequeño revólver confiable de Applejack era la más rápida y poderosa arma que tenía. Por un momento, me sentí mal por nuestra Zebra. Su estilo de combate era inútil en esta situación. Me incliné hacia la ventana, deslizándome a Sats y apuntando a la primera sombra que vi. Blam. Blam. El primer disparo pasó a través de la espalda del Bloodwing. El segundo provocó un hoyo en su ala izquierda. Cayó desde el cielo solo para que otro tomara su lugar, volando hacia mi ventana. Blam. 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 En el momento que la criatura poniendo su cuerpo en el costado del Ski Bandit con un carnoso golpe. Escuché el impacto de la carne sobre el metal y un desgarrador sonido. La masa negra de dos Bloodwing se tambaleaban en el empapado aire detrás nuestro, Lobes enredado entre ellos mientras ellos caía, desapareciendo en el diluvio torrencial. Grité, lanzando una red telequinética, pero él se había ido. Y un segundo después varios otros Bloodwings estaban rodeándonos. Uno de ellos fue hendido en flamas verdes desde debajo. Unos cuantos metros atrás, Xenith abrió pateando la puerta del vagón de pasajeros, mirando hacia las formas negras azotando sobre nosotros en las olas de lluvia. Antes que me diera cuenta de lo que ella estaba planeando, la Zebra saltó, volando hacia el aire y aterrizando en la espalda de uno de los gigantes murciélagos. Ella hundió la lanza de su casco Elound en la cabeza del monstruo, luego saltó del cuerpo cayendo hacia el más cercano oponente. Y sentí lástima por ella, pensé, observando mientras ella impactaba la ala de la criatura y la arrancaba con su casco hecho de garras de Elound antes de caer en la oscuridad donde más Bloodwings inesperados esperaban. Debería sentir lástima por sus enemigos. Un gigante murciélago voló hacia Calamity, sus grandes alas hacían lucir pequeña a las suyas. Gire, apuntando, y dispare. Blam. Clic clic. La remanente bala del pequeño Macintosh se introdujo en el monstruo. Chilló. Calamity intentó patearlo, pero el murciélago hundió sus enormes, afilados colmillos en el Pegaso. Calamity gritó. Belver Remedy galopó pasándome, disparando repetidamente su escopeta de combate, partiendo al monstruo en pedazos antes que pudiera beber. El Ski Bandit cayó en el aire. Calamity estaba muy mal herido, y el cuerpo desgarrado del murciélago gigante aún seguía aferrado en él. Pero él no estaba muerto. Un momento después, vi que tan horriblemente le estaba cerca de morir.
El esquivandí cayó, sacudiéndose con turbulencia mientras Calamity peleaba por aterrizar. El suelo apareció a la vista, y podía ver las dos figuras las cuales corrimos a ayudar. Dos cebras jóvenes, no más viejas que la joven yegua con la marca de Arbu, Clearglass. Mientras recargaba, un Bloodwing se lanzó sobre una de las cebras, tirándola al cielo. Intenté moverme rápido, pero solo le tomó un segundo. El monstruo hundí sus colmillos en el costado de la cebra y bebió. La cebra se volvió un caparazón disecado más rápido de lo que le tomó a su cerebro morir. ¡No! Maldición no. Grité. Cerrando la cámara del pequeño Macintosh de un golpe, apunté al monstruo con el Sats mientras terminaba con su presa. Pero el Bloodwing fue desgarrado por Xenith antes que pudiera apretar el gatillo. No entiendo, Xenith dijo. ¿Por qué ustedes tres estaban viajando en esta colina tan peligrosa? ¿Y en tal tormenta? Estábamos acurrucados juntos en el brillante domo del hechizo de escudo de Velvet Remedy. Observe mientras barriles de lluvia caían sobre la barrera de luz, impactándose con una extraña belleza en él. La sobreviviente yegua joven fue secada por el repetido uso del hechizo de limpieza de Velvet, así como todos nosotros, y estaba envuelta en una sabana proveniente de nuestras provisiones, las cuales necesitaron un similar resecado. Xenith había construido una hoguera y estaba sentada frente a ella, frente a la otra cebra, una olla de sopa, puramente de vegetales. Inició a hervir entre ellas. La joven cebra acaba de ver a sus amigos de la infancia morir de la manera más horrible. Él necesitaba más que esa sabana. Sabía que no era mucho, pero empezaba a creer en el milagroso poder de los abrazos. Xenith, como sea, no abrazó. Xenith no tocaba al menos que fuera a herir a algo. Velvet Remedy estaba atendiendo las heridas de Calamity, usando su magia y la goma paradora de sangrado de Xenith para remover los colmillos incrustados en la espalda del Pegaso de manera segura antes de que las pociones médicas pudieran ser administradas. Levantándome, troté hacia el joven semental cebra y me acosté al lado de él. Lo siento tanto, susurré. Debí haber sido más rápida. Pasé, insegura como si inmediatamente abrazar a esta extraña cebra fuera lo mejor. Y, para mi humillación, una pequeña parte de mi mente me advirtió que había sido engañada para confiar en ponis de antes. Mentalmente lancé un yunque sobre esa parte mía, y luego la exilié a la luna. En vez de ello, puse un amable casco sobre él, sujetándolo gentilmente. Solo un simple toque. Él se asustó, pareciendo primero sorprendido, luego agradecido. Teníamos que hacerlo, él dijo al menos. Éramos muy viejos. Mirando hacia Xenith, él cuestionó, ¿no son de Glitmark? ¿Glitmark? Xenith preguntó. El joven cebra asintió con la cabeza. Estoy triste por decir que no conozco este lugar. ¿Esta es Zebratown? ¿Pues a qué te refieres, con muy viejos? Calamity preguntó, gruñendo. Él apretó sus dientes mientras Velvet Remedy sacaba el segundo colmillo y rápidamente aplicaba un casco con la mezcla de Xenith en la herida abierta. La cebra macho nos miró extrañamente. ¿Quiénes son? Amigos, respondí gentilmente. Él me miró con sospecha. Luego tristura. Mis amigos están muertos. Él volteó hacia Xenith. Quote y Xuna han sido mis amigos desde que podíamos caminar. Hicimos todos juntos. Incluso conseguimos nuestras marcas juntos. El Seago, lágrimas se formaban en sus jóvenes ojos. Fuimos exiliados por toda la TT tribu, ahora lo abracé. Lo sujeté y dejé que llorara en mi costado. El diluvio finalmente se alentó, dejando una ligera llovizna en su lugar. Miré hacia el cielo, volteando mi mirada hacia las montañas. Había, construido en la falda de un acantilado, donde las espirales oscuras de las ruinas de Canterlot. Podíamos entrar ahí en horas. Mas estábamos yendo por otro camino. La hermosa voz de Velvet Remedy resonó por las cimas de las colinas. No vivir más en la jaula dorada, encadenada a lo que se suponía que debía ser. Lista para salir al escenario. Es hora de volar libre y como un ave ser. Calamity entró con perfecta sincronía, su voz era un contrapunto placentero a la lujosa voz de la yegua unicornio. He estado ciego porque cerré mis ojos, viendo lo que ellos me decían que debía ver. Hora de levantarse y revelar las mentiras. Romper sus reglas, estirar mis alas y solo escapar como el atardecer. Juntos, ellos se fundían en un coro en su dueto, sus voces desafiaban al pálido gris cielo y a la incesante lluvia para intentar hacer al oscurecer el día. Me perdí eso. Estábamos trotando hacia Glitmark. Calamity volando al lado mío, jalando al esquivandid no más que a la altura de un pony sobre el suelo. La mera idea de abordar la cosa voladora había hecho que la cebra macho entrara en pánico.
Así que caminamos, escoltándolo hacia su nuevo hogar. Era la mejor manera de hacerlo de cualquier manera, pensé. Había estado confinada en el vagón de pasajeros por días, recobrándome físicamente de mi trauma en la cabeza y psicológicamente de mi peor día casi destructor de almas que haya tenido en mi vida. Físicamente, estaba curada. Mentalmente, era capaz de empujarme hacia adelante. Lo que había hecho nunca podría curarse. La realidad se volteó hacia mis pensamientos pro-Estelobes. Otra razón para caminar. Había confiado en que le nos encontraría. Y cuando él lo hiciera, podía ser mejor si estuviéramos sobre tierra. De otra manera, él tal vez disparaba un misil para llamar nuestra atención. No espero cambiar el mundo si no lo intento. No puedo curar a otros si solo me acuesto y muero. Hay un mundo entero debajo nuestro, y el cielo encima, mientras las voces de Velvet Remedy y Calamity se unían una vez más para la última línea del verso y otro coro apurado, volteé hacia mi compañera Zebra. Xenith trotando al lado mío, la joven Zebra macho entre medio de nosotros. ¿Aún deseas buscar a la tribu? No hay necesidad, Xenith entonó gravemente. Mi hija ya no está con ellos. La joven Zebra macho había llorado abiertamente, incapaz de parar una vez que él empezó. Él había balbuceado, sollozado y estado de luto la pérdida de sus amigos. Y en el espacio entre sus palabras, inicié a construir una imagen de lo que pasó. El trío de amigos había salido de una tribu a la que la hija de Xenith había sido parte. La tribu estaba formada por aquellos, quienes fueron dejados cuando los esclavistas cayeron sobre Xenith y su aldea. Niños cebras, todos ellos. Mis padres y esposos fueron asesinados en Alpelea, Xenith nos había contado. Mi hija era demasiado joven para los fosos de esclavos de Stern y griega. Ella no tenía lugar en la escuela de Ojo Rojo. Así que Stern la dejó ahí, junto con otros niños. Toda una tribu de niños. Viviendo debajo de las creencias rotas de que ser un adulto significaba ser llevado por los esclavistas. Tener adultos en la tribu era una invitación de ataque. Y mientras los esclavistas no podían tomar a los niños, eso no significaba que no podían hacerles cosas mucho más horribles. ¿Y cómo es que deciden cuando una cebra es inmediatamente demasiado vieja? Calamity preguntó. La respuesta era obvia. No era cuestión de cumpleaños. Era cuestión de madurez. Eras mayor cuando tenías tu marca, justo como el establo 2. Cuando consigues tu copie mark, eres un adulto. Y desde ese momento, te unes a la fuerza de trabajo. Solo que ahí, en esa tribu cebra, era un aterrador evento. Asentí con la cabeza por Xenith. Ella había sufrido en los fosos de esclavos por muchos años desde el ataque en su aldea. Su hija era joven, pero difícilmente un infante, y la cebra con nosotros apenas recordaba la yegua se había exiliado a sí misma de la tribu. Si ella aún vive, mi hija debería estar en Glickmark. Glickmark apestaba. Mire hacia abajo de las colinas hacia las filas de tristes, dilapidadas chozas con sus techos hundidos que salían del edificio medio caído en una yarda de chatarra. Todo el pueblo estaba rodeado por una pared de chatarra que no podría mantener a un jabativo fuera. El suelo era un lodo oscuro y sin vida. Un grupo de cebras que parecían maltratadas y abatidas, sus ojos miraban hacia abajo, sus cabezas agachadas, sus crines y colas enredadas y descuidadas. Se miraba como un pueblo esperando a morir. Podía mirar las letras deletreando Ángel enfrente de unos de los edificios arruinados, la última palabra remante de un nombre olvidado. Cualquiera que haya sido el ángel que había observado este pueblo, había fallado. Mientras nos aproximamos, las cebras parecieron aterradas. Vi dos de ellas cubrirse detrás de una tercera. La yegua pisó hacia el frente nuestro. Nos rendimos. Solo no nos maten, ella gritó. No tenemos nada, pero tomen lo que quieran. Podía sentir a mi corazón apenas reparado romperse. ¿Es este lugar, Glickmark? Xenith preguntó en un tono de incredibilidad. La joven cebra macho asintió con la cabeza, golpeando ligeramente con sus cascos, pareciendo un macho perdedor. Velvet Remedy trotó hacia el frente. Hola, ella dijo gentilmente, su voz calmante. No teman. No los vamos a lastimar. Solo somos viajeros quienes se cruzaron con un macho recién marcado y ofrecieron ayudarlo para llegar a este lugar con seguridad bajo la lluvia. Un conflicto de emociones se esparció por las caras de las cebras. Podía decir que tan desesperados ellos estaban por visitas extrañas que no tuvieran malicia, era aún difícil para ellos creerlo. Habiéndolo traído aquí, nos iremos cuando ustedes quieran. Aunque me gustaría pedir por su indulgencia. Hemos tratado desde muy lejos, y buscando un lugar seguro para descansar. ¿Seguro? La yegua cebra preguntó, su voz se agitó con una risa amarga.
Señorita Pony, no hay seguridad aquí. Todos solo estamos esperando para que los esclavistas vengan. La única pregunta es si los asaltantes o los monstruos dejarán a alguno de nosotros con vida cuando ellos lleguen aquí. Ella nos guió por el pueblo de cualquier forma. Con cada paso, el pueblo se ponía peor. Más horrible. Como si la desesperación y falta de esperanza se hubieran hundido en cada tabla de las chozas como la nube y estuviera irradiando de ellas. ¿Cómo sobreviven? Velvet preguntó, su voz casi era un gemido. Sabía lo que ella estaba viendo. No había cultivos. No jardines. Las cebras estaban armadas con unas improvisadas lanzas y unas pocas, mal mantenidas pistolas que no era rival para criaturas como los Bloodwings. Ellos no eran cazadores. Ramperos en el mejor de los casos. Todas las cebras estaban demacradas. Podía ver las sombras de sus huesos a través de sus pelajes. Todas se estaban muriendo de hambre. Cuando Velvet puso palabras en sus observaciones, la más cercana cebra respondió, nada crece en este lugar. Este pueblo está tan cerca de Canterlot que la nube ha envenenado la tierra. Con nuestras miradas de alarma, ella agregó pero lo suficiente lejos que no está en el aire. La yegua cebra quien había guiado en el comienzo al interior del pueblo explicó, el edificio allá arriba era un laboratorio de veterinaria, estaba sorprendida porque tan educada ella sonó. La tribu de niños estaba mucho mejor que aquellos quienes los habían exiliado. Pero tenía que preguntarme cuánto podría durar. Sin adultos, no habría reemplazo en la tribu. En algunos cuantos años, la tribu no sería más una tribu. Solo un niño diciéndole a otro que se fuera. Hay un viejo campo hidropónico en el sótano. La mayoría de lo que ellos cultivaban ahí era venenoso, la cebra hembra miró hacia el suelo y se sacudió pesadamente. Lo aprendimos de la manera difícil. Pero hemos sobrevivido de lo que no lo es, y lo que quedó en las máquinas expendedoras. Pero incluso así casi se acaba. Lo siento, pero no tenemos nada con que alimentarlos. Velvet levantó un casco, olvida ese pensamiento. Tenemos algunas provisiones. Déjenos alimentarlos. Intercambié miradas con Calamity, luego asentí con la cabeza. Esas provisiones estaban destinadas para alimentarnos en nuestra estadía en Canterlot y en viaje de vuelta. Pero esas cebras claramente necesitaban más de lo que nosotros. Y, en comparación conmigo, ellos estaban más necesitados. Ninguno de ellos había asesinado a todo un pueblo en una ira ciega recientemente. Y su sufrimiento hacia el mío más pequeño. ¿Medicina veterinaria? Calamity cuestionó mientras nos acercábamos al edificio. Por lo que parecía chatarra desde la distancia, seguía mirándose como chatarra de cerca. Pero era claramente chatarra militar. Robots militares rotos amontonados alrededor de carrozas de guerra tan oxidadas y derruidas que apenas eran reconocibles. Pilas de cajas de municiones vacías esparcidas en unas esquinas, así como varias partes de muchos modelos de torretas. Una versión mucho más grande de la versión voladora que habíamos descubierto en Old Olney estaba partida a la mitad, boca abajo. Pilas de piedras rodeaban los restos de un camino que guiaba hacia la tarde alrededor de ello. Una pancarta rota decía Farmacéuticas Conejito Ángel, el nombre no había sido olvidado después de todo. Recordé la aclamación de Xenith sobre el conejo mascota de Fluttershy que había creado la droga de combate Stampede, y me encontré preguntándome si el conejito había de alguna manera creado su compañía, luego puse un casco en mi cara por mi propia estupidez. Conociendo que para Fluttershy, ¿era acaso la cosa más natural para el Ministerio de Paz tener una división dedicada solemnemente al cuidado de los animales? Y por supuesto que ella podría nombrarla como su mascota. Los militares lo tomaron, conjeturé mientras miraba el bulto de un robot centinela. Me pregunté si esta parte de este laboratorio fue redesignado a crear Stampede. Con un comienzo, me di cuenta de que las pobres hebras en este pueblo estaban viviendo debajo de la sombra del conejito de la muerte. La ironía era tan amarga que me tuve que contener de reír. ¿Qué hay del trueque? Calamity preguntó. Ninguna caravana pasa por aquí, la cebra hembra nos contó. No hay nada que cualquier pony quisiera, y no tenemos nada para comprar provisiones. Velvet Remedy suspiró en horror mientras una cebra salía cojeando de una de las chozas, tambaleándose sobre tres patas. La remanente cuarta parecía gravemente infectada. Ustedes no tienen doctor tampoco, ¿verdad? No más. Hicimos un círculo. No había mucho del pueblo para ver. Nuestro huésped agitó un casco delantero. Duerman donde quieran. ¿Esto es todo? Xenith preguntó lentamente mientras otra cebra pasaba, mirándonos curiosamente. Me encontré mirando.
La cebra había usado carbón para delinear sus rayas tanto que ella parecía una cebra negra con rayas blancas que una cebra blanca con rayas negras. No te molesten, Gloom, nuestra guía nos dijo despectivamente. Xenith sacudió su cabeza. No hay más cebras aquí. La cebra hembra sacudió su cabeza. La otra cebra hembra, Gloom, giró. Las Nigmaremons las secuestraron. Hace 6 noches. Ellas están todas muertas. Desearía estarlo. ¿Las Nigmaremons las secuestraron? Pregunté. Nuestro anfitrión asintió con la cabeza. Ellas vinieron y secuestraron a la mitad de nosotros. No sé por qué. Ellas nunca nos prestaron atención antes. Xenith pareció impactada. Una de las secuestradas se llamaba Xepir. La rayada pestañó hacia Xenith. Sí. Por la expresión afligida de Xenith, la otra cebra volteó, mirando hacia Velvet Remedy. Ella era nuestra doctora. Persistí, atrapando la atención de la cebra. ¿Hacia dónde fueron? No tienen que intentar rescatarla solo porque una de ellas es mi hija, Xenith dijo mientras recargaba mis armas. No solo porque sientas la necesidad por compensar lo del pueblo caníbal. No, estaba de acuerdo, guardando al pequeño Macintosh de vuelta a su funda. Necesitamos hacerlo porque es lo correcto. Sí, Calamity estuvo de acuerdo, trocando al lado nuestro, envuelto en su armadura de la enclave sin el casco. Él pasó mucho de su tiempo libre desde Old O'Neill creando la manera de disparar los rifles Nova Surge sin usar el casco. Además, odio decirlo, pero tal vez recae en nosotros. Vale. ¿Qué? Mire hacia Calamity. Os recuerdo que las diosas no son estúpidas, Calamity respondió. Ellas se darán cuenta que tienen un punto ciego, y ellas están experimentando. ¿Tenía esto algo que ver con las memorias que me había robado a mí misma? ¿No es así? Bien, si eso no fue aclarado antes, me voy a quedar. Volteé hacia Velvet en sorpresa. La unicornio sacudió su cabeza. Esas cebras necesitan un doctor. No cuando ustedes le devuelvan el suyo, sino ahora. Han sido 5 días desde que las Alicorns atacaron a Glitmark, y esos 5 días son demasiados. Podía verlo en sus ojos. Ella crecía que ella tenía algo que hacer. Y no iba a ignorar a otro pony, o cebra, en necesidad. Pise hacia adelante y le di un abrazo. Cuídate. ¿Debería decirte eso? Ella respondió. Pirelict aterrizó en un barril oxidado al lado nuestro y cantó cuestionadoramente. Velvet le dio a la hermosa ave una caricia antes de decir, ve con ellos, por favor, Pirelict. Cuídalos. La ave asintió con la cabeza, dándole un pequeño saludo con una de sus alas. Mirando hacia Calamity, Velvet demandó, tráelos de vuelta sin ningún agujero extra. Trataré de hacerlo, él dijo, inclinando su sombrero. Libere a Velvet Remedy y volteé hacia Xenith y Calamity. Así que, ¿algunos de ustedes sabe algo de este lugar al cual nos dirigimos, Zebratown? Pregunté a ambos con un implante entero no. Una vez más, estábamos partiendo hacia lo desconocido. Se sentía que había estado lloviendo por siempre, estaba jadeando mientras descendíamos hacia otra colina, repensando en la idea de caminar hacia Pueblo Zebra. Escuchando que Zebratown solo estaba a mediodía de trote, Calamity había sugerido que viajáramos en grupo y había estado de acuerdo, sospechando que el esquí bandit era muy visible, y las Alicorn podrían estar buscándolo. Ahora me daba cuenta de que la idea de trotar de vuelta sobre esas lodosas colinas con cebras liberadas de un pueblo y posiblemente Alicorns persiguiéndonos era estúpida. Escuché un silbido en el cielo encima de nosotros. No ayudó que Calamity no estuviera viajando sobre casco. Mirando hacia abajo, vi otro pequeño valle con rastros de asfalto que indicaba un casi erosionado camino. Había una antigua choza de piedra entre las casi colapsadas sesiones de una cerca. El cadáver de un Bloodwing se esparcido sobre el techo y un segundo estaba impalado en restos de metal de lo que, hasta recientemente, había sido un molino. Una figura estaba galopando hacia nosotros desde la puerta de la choza, envuelta en una armadura de metal rata en rojo Applejack. Todo un maldito valle para aterrizar y lograrte golpear la única choza. Calamity le gritó, sonriendo. Bajé corriendo por la colina para encontrarlo, Xenith me siguió a un paso mucho más reservado. Cuidado, Calamity advirtió mientras alcanzaba a Lobes. Ella se ha puesto más cariñosa últimamente.
Recuerdo que eras tú quien la abrazaba, el Ranger de Applejag replicó, un consejo de bienvenida de buen humor con su voz normalmente taciturna. Varios minutos después, entramos hacia la pequeña choza de 2 cuartos, para salir de la continua llovizna. Wow, Calamity dijo, haciendo eco con mi propio sentimiento mientras él paraba, la lluvia caía desde su sombrero negro. Había visto suficiente del pasar del tiempo y del rechazo desimañado que quedó atrás después de generaciones de saqueadores. Esto no lo era. Las pinturas estaban desgarradas, los muebles estaban destrozados por cascos, los pequeños tesoros habían sido profanados. También había visto la maliciosa destrucción de los asaltantes. El desorden en cabaña era mucho más cercano a ello, pero este desastre era viejo, mostrando todos los signos de antes del apocalipsis. Las pinturas estaban tan claras con la edad que eran casi indistinguibles. Los muebles estaban pudriéndose. El relleno en los cojines desgarrados se había vuelto polvo, presumiendo que ellos no estuvieran llenos con polvo desde el comienzo. Se pone peor, Loves advirtió. Pisando más lejos en el interior, y el giro de una esquina revelando los caídos restos de un esqueleto en el piso debajo de una horca. Cualquier pista física que indicara que el dueño de ese esqueleto se había colgado a sí misma o había sido linchado había sido borrado por el pasado. Calamity pasó sobre la pila de sillas rotas, luego trotó hacia la cocina para ver si había algo valiosos en la nevera para meter a las mochilas. Un minuto después, escuché el pop y el siseo de una botella de soda abriéndose. Claramente, su búsqueda había tenido fruto. Toqué la terminal que yacía casi en el escombro, su pantalla aplastada por un casco. Luego paré, dándole una mirada más cercana. Era uno de esos nuevos modelos que había encontrado operacional en todas partes. Y con una reexaminación cercana, la terminal aún seguía funcional. Quien fuera que la destruyó había caído en la común idea pero tonta confusión de que romper la pantalla tendría cualquier efecto en el hechizo matriz del dispositivo. Calamity trotó de vuelta, sujetando una sonrisa zarzaparilla en su boca y tomando un trago. Saqué algunas herramientas y me agaché frente a la terminal. Loves saludó a Calamity. ¿Estamos a tiempo? Calamity escupió su zarzaparilla, rociándola alrededor del cuello de la botella mientras él se ahogaba. ¿Para qué? Él dijo, tirando la botella, con lágrimas en sus ojos. Paré por lo que estaba haciendo, miró, luego caí de la risa. Bien servido. Asumí que tú habías visto la decoración en el techo y estaba viniendo para encontrarme, Loves notó, pero veo que estás bien armados. Golpeando en su pecho blindado con un casco, el Pegaso sacudió su cabeza, tosiendo. Una vez que él recuperó su aliento de nuevo, él respondió, no. Estamos dirigiéndonos hacia Sebratown para salvar a un casco de prisioneros de las Alicorns. Note que él no mencionó que los prisioneros eran cebras. Así que, ¿estás con nosotros, gran cazador de Alicorns? Casi había olvidado ese título. Loves pareció extrañamente silencioso. Lo miré, preguntándome si debería estar preocupada. Él estaba pensando acerca de Arbu de nuevo. Pueblo Zebra, Loves vociferó lentamente. Sip. Yo preferiría que no. Había una tensión incómoda en su voz. Mire hacia Xenith, quien sacudió su cabeza tristemente y caminó de vuelta a la lluvia. Pero lo haré. Loves sonó enormemente decepcionado. Eso es lo que Applejag podría haber hecho que sus Rangers hicieran. Asentí con la cabeza, sintiéndome tanto triste y orgullosa por nuestro compañero Gould. Volteé de vuelta a la terminal, conectándola a mi P-Book y corriendo un rápido diagnóstico. Mis cejas se dispararon mientras me daba cuenta de que la terminal estaba salvaguardada con algunas contramedidas mágicas muy pesadas. Estaba segura de que podría hackearla, pero el precio por fallar podría ser más que un simple cierre. Volteé lejos de los otros y puse todo mi enfoque en la terminal, hackeándola por medio de mi P-Book. Después de algunos minutos, había tenido que salir e intentar de nuevo. No me había encontrado una terminal con este nivel de seguridad desde el Ministerio de Moral en Manhattan. Ahora estaba intensamente curiosa. ¿Por qué podría el Pondio la cebra que vivía en tal humilde choza tener la necesidad por una terminal con la seguridad que rivalizaba con una de la yegua del Ministerio de Moral? Unos cuantos minutos más, salí de nuevo, justo apenas para evadir activar el hechizo de seguridad incrustado en la terminal. Era una locura. La maldita contraseña era de 33 dígitos de largo. Mierda. Intenté una tercera vez. Y una cuarta. Para mi quinto intento, estaba comenzando a sospechar que esta terminal solo existía para frustrarme estúpidamente. Xenith regresó, varios trozos de carne de las alas de los Bloodwing colgaban de su boca.
Ella se sacudió, salpicando el agua sobre el resto de nosotros, luego puso los trozos en su mochila, ignorando las miradas asqueadas de un húmedo Calamity. En mi sexto intento, finalmente lo logré. La contraseña era Almanaque de Astrónomos de Astronomía. Sentí un breve destello de empatía con quien fuera que pusiera su casco a través de la pantalla de la terminal. La terminal no había sido dañado por los años, mucho más que la mayoría de los modelos similares, mas eso era esperado con sus partes internas expuestas. Aún así, había varios archivos que fue capaz de descargar en mi pivot, incluyendo varios registros de un diario. Proveniente del diario de Midnight Shower día 1. Hoy es el primer día de mi misión de exilio autoimpuesto de las refinadas paredes de Canterlot. Llegué a Sebratown cerca de las 8, los guardias reales me lanzaron a mí y mis bolsas a un pequeño trote lejos de los límites de la ciudad. No los culpo por no querer viajar más cerca. Y con el sol de Celestia brillando encima y una fría brisa saliendo de las montañas, el día invitaba a caminar. Mi hechizo de levitación era suficiente para encargarme de mis peticiones en tal corta distancia preverme de ser quemado. Aunque admitiré que estaba un poco preocupado por la seguridad de la herencia sin precio la cual se me había sido confiada. Podría decir que no era un justo pueblo para los estándares de Equestria, pero Pueblo Zebra no había mantenido tales estándares, así lo era. Aún así, era mucho mejor del nivel que había esperado. Había oído que había un pueblo en algún lugar afuera de las partes más sucias de Equestria que los ponis terrestres habían construido en solo un año. Bien, si eso es verdad, entonces tal vez está un pequeño pony terrestre en las cebras, y no quiero sonar ofensiva sediciosamente, solo en unos pocos años ellos habían convertido un pueblo de mala muerte pobre al pie de Canterlot en algo muy impresionante. Mayormente impresionante, debo decir, su acueducto elevado que descendía de las montañas y directamente desde Canterlot, atrapaba el agua que continuamente caía desde la boca de nuestra gloriosa capital y la distribuía no solo en el pueblo, sino en los campos más lejanos. Y creo que todo ese lugar no fue pensado no hace mucho. Mas, no existía una necesidad para segregación hasta que las cebras masacraron a nuestros niños en Little Horn. No es que no creyera que las cebras, quienes eran ciudadanos de Equestria, deberían ser reubicados aquí, si no te molesta. Había una gran cantidad de cebras en Canterlot. Incluso tenía una amiga que era una cebra. Pero cuanto más era, partes revoltosas del reino, con un sentimiento creciente de anti-cebras, simplemente no es seguro para ellas permanecer entre los ponis normales. En verdad esta es la mejor manera. Diciendo eso, estaba complacido por aprender que la choza la cual la princesa Luna proveyó por la duración de mi búsqueda aquí estaba de hecho algunas villas fuera del pueblo. Mientras que la choza en sí, era cómoda. Más lejos de los refinados y lujosas casas a las que me había acostumbrado en mi castillo. Pero soy un escolar, no un noble, y así como lo tengo en mi sangre, fue bendecido como lo soy con la alergia de los nobles a cualquier cosa de plebeyos. Pasé esta tarde acomodándome, incluyendo la tarea de tener problemas con la nueva terminal. Porque cualquier nueva pieza de tecnología arcana siempre parece venir con más dolores de cabeza que a las que reemplazaron. Por supuesto, justa parte de mis dificultades tal vez se incrementaron desde la instalación del hechizo de seguridad de la submatriz, mas considerando la sensitiva naturaleza de mi búsqueda, porque no podría tener a una rayada con un insalubre sentido de curiosidad hurgando en mis cosas, ¿verdad? Mañana, debería trotar de vuelta hacia Pueblo Zebra y intentar convivir con el pueblo y sus ciudadanos. Ser capaz de establecer un grado de buenas relaciones sería crítico antes de buscar vías de investigación. ¿Puedes contarnos sobre Pueblo Zebra? Pregunté a Stelobes, habiendo gritado para hacer que mi voz fuera escuchado sobre el distante rugido del agua cayendo. La respuesta del ranger de Applejack fue, mira hacia arriba. Levanté mi cabeza, manteniendo un casco para proteger mis ojos de la lluvia. La llovizna que había durado horas se había debilitado, trabajando hacia otra tempestad. Los acantilados oscuros se levantaban sobre nosotros. Mientras mi mirada descendía, vi a Canterlot. La majestuosidad rota del castillo y la ciudad que rodeaba salía de la montaña casi directamente sobre nosotros. Había esperado ser impactada por la neblina rosa, pero la lluvia había pintado las ruinas adornadas en algunos grados de monótono gris como el resto de Equestria. Múltiples cascadas, violentamente agrandadas por la lluvia, caían desde encima con un rugido de cientos de mantícoras.
Sigue la más grande cascada, y te guiará hacia Pueblo Zebra, Lobes nos informó. Observe el torrente cayendo en paralelo desde los acantilados hasta encontrarse con una estructura multiarqueada, la cual me recordaba extrañamente a la montaña rusa de Filadelfia, cayendo sobre ella con un bramido tormentoso interminable. Aunque algunas cuantas colinas aún seguían bloqueando nuestra visión de Pueblo Zebra en sí, la aldea estaba más cercana ahora. ¿Cómo es?, pregunté. El ghoul respondió con su estereotipado lacónico más siniestro: malo. Pues bien, estaba esperando que dijera algo menos útil, como un medo. Lobes no captó la broma. ¿Se les ha contado lo que pasó en Canterlot?, él dijo. Cuando el primer misil fueron detonados, las princesas se juntaron para levantar un escudo alicorn sobre toda la ciudad. El escudo era enorme. Debía serlo. Ellas no solo estaban protegiendo el castillo. Había toda una ciudad allá arriba que no puedes ver fácilmente desde abajo. Asentí con la cabeza. El castillo de la realeza era solo casi una marca visible desde abajo. El camino de los ministerios estaba en Canterlot, así como la escuela de la princesa Celestia para unicornios dotados y quien sabía mucho más. Podía localizar fragmentos de una carreta con curvas en los lados de las montañas por carrozas y carruajes que hacían su ascenso. Era ya una imagen. El potente escudo de la princesa siendo bombardeado, golpeado por fuego y sacudido por las explosiones. Sabía que los escudos de alicorns obstaculizado el sonido y la visión, pero aún me preguntaba cómo debía haber sido dentro con ponis cubriéndose. Cuando los mega hechizos de las cebras terminaron, el escudo estaba lleno con la nube rosa, tanto que no podrías ver al sombra del castillo en el interior. El ojo de mi mente, ahora veía a Canterlot reemplazado en un lado de la colina con una sólida burbuja rosa, como una gigantesca rompequijadas sabor chicle. Sus escudos continuaron atrapando la nube rosa por horas, mientras que los Steel Rangers y otros intentaron evacuar los pueblos en esas colinas. Pueblo Zebra yacía debajo directamente de Canterlot. Fue golpeado muy duro cuando el escudo cayó. Lobes miró hacia mí. Tú tal vez quieras considerar esto como una prueba para lo de Canterlot en sí. Proveniente del diario de Midnight Shower día 2. Mis primeros intentos para hacer amistad con los residentes de Pueblo Zebra fueron recibidos con sospecha y una guardada amabilidad, pero no con hostilidad. Y, considerando el estado de las cosas en este lugar, creo que es un pequeño triunfo de mi parte. Haciendo a un lado las diferencias en arquitectura, y por supuesto la evidente rayadura de los habitantes, casi podía decir que creo que estaba en un extremadamente pobre pueblo Ponyville. Ponyville tal vez. Dos cosas que aún me impactan mucho: la reclutante genialidad de la población era algo que podría esperar encontrar en casi cualquier rastro de civilización que no haya ascendido a las alturas de la sociedad donde la delgadez y el frío del aire requiera un abrigo extra hecho de snow. El otro asunto era que todo junto era más claro y sacudidas, y así es como la guerra dejó su huella en Pueblo Zebra. Haciendo a un lado, eso, de la mera existencia en este lugar. Primero, no encontré ninguno de esos pósteres patrióticos o carteles que estaban comenzando a dominar Canterlot. Difícilmente espere signos de remanentes de los residentes de que tan mejor y más virtuosas eran las cebras, no alentando a unirse al esfuerzo de guerra, pero estaba sorprendido al no encontrar un solo póster relacionado a ningún ministerio. De hecho, la única huella de los ministerios en todo Zebratown es la ocasional canción patriótica que sale de uno de esos nuevos Sprite Bots. Hay algunos cuantos de ellos flotando alrededor del pueblo. Y justo como los ponis en Canterlot, las cebras les prestan poca atención. Honestamente, una canción que inspira el patriotismo al ser escuchada cientos de veces inevitablemente lo dejará de ser al escucharla cientos de veces y una vez más. La otra huella es la presencia de ponis soldados. En este lugar, estoy dado a entender, está desarrollándose algo nuevo. Desde el intento de asesinato de la princesa Celestia, los residentes de Pueblo Zebra han sido sujeto de acoso por los ponis cercanos al pueblo. La princesa Luna ha puesto su casco en ello, poniendo algunos de los mejores de Equestria en Zebratown para la protección y seguridad de los residentes. El rugido de Canterlot se volvió un río embravecido. Calamity me sujetó mientras volábamos sobre las olas lodosas, mi cuerno brillando. Detrás nuestro, Lobes Xeni caminando sobre un puente de piedras el cual flotaba a través del aire detrás nuestro, rodeado por el brillo de mi magia. Siglos de esas tormentas habían arrancado el puente de sus bases originales y arrastrando hasta el valle donde lo encontré medio sepultado en lodo.
Pirelli volaba a lo largo de él, tomando ventaja de la canocopia de piedra, sus ocasionales exhaladas de fuego reflejadas por la agua de abajo. Viendo el río que ese camino se había vuelto, tuve que repensar de nuevo nuestra decisión de dejar al esquí bandit detrás. El pequeño puente se había vuelto mi compromiso. Era lo suficiente grande para cargar los prisioneros que intentamos liberar. Y si las calles de Pueblo Zebra estaban inundadas, el puente de piedra sería a menos distancia que el vagón de Zebra mientras estábamos ocupados en rescatar. Inmediatamente, mi cabeza inició a doler. Sentí una terrible presión en mi cuerno. Un extraño tinte rojo inundó mi visión. Mi magia se agitó, amenazando con implotar. Intenté enfocarme más, pero el dolor en mi cabeza se elevó a un grito. Pirelli dejó salir un chillido. Apenas era capaz de escuchar a este Lobes gritándole a Calamity, arriba. Elévate. Rápido. Sentí un golpe mientras Calamity gruñía dolorosamente, agitando sus alas más. Escuché a Xeni dejar salir un agonizante gemido. Luego, así como de rápido el tormento había venido, se fue. El grito de dolor en mi cabeza se fue. Mis oídos se limpiaron. Jadie, quitando las lágrimas y el cambiante rojo. Me quité las lágrimas de mis ojos y miré hacia mi casco, horrorizada por las manchas de rojo que rápidamente fueron arrastrados por la lluvia. Había estado sangrando por mis ojos. Cuque. Sentí a Calamity relajarse, su vuelo era agitado. Detrás de mí, la voz de Xenith pareció sacudirse, por las pelotas de cientos de demonios de las estrellas, ¿quién lanzó la luna sobre nosotros? Bien, ese juramento fue solo perturbador. Aunque su descripción era acta. Un transmisor, Lobes dijo, su voz traicionó los rastros de lo que él había sufrido así como nosotros. Hay probablemente varios de ellos esparcidor, arrastrados fuera de Canterlot por la lluvia. Mire detrás nuestro al río que acabamos de pasar. El transmisor estaba en algún lugar debajo de las olas. No podíamos verlo, no podía ni escuchar la estática sobre el rugido de las cascadas. No había advertencia hasta que el efecto comenzara a matarnos. Volteé mi mirada hacia adelante de nuevo mientras subíamos la última colina. Pueblo Zebra estaba esparcido frente a nosotros. Las ruinas habían sido menos dañadas por la guerra, solo lentamente decayendo por el casco del tiempo y las constantes inundaciones. La mayoría de las chozas de las cebras habían colapsado, ni dejando esqueletos. Un pequeño laberinto de tiendas decadentes y cebras alineadas del camino de los mercaderes, y unos cuantos edificios más grandes que formaban masas grises encogidas detrás de las cascadas. La más grande cascada proveniente de Canterlot, engrosada por la tormenta, chocaba en un lado sin acantilados de la montaña a un cuarto de milla del borde de Pueblo Zebra, su rugido llenaba el aire. El golpeado acueducto seguía bajo la golpiza, en parte de la cascada que directamente entraba por el pueblo por un canal elevado. Pero la estructura que había sobrevivido por cientos de años bajo las caídas había colapsado en varios puntos dentro del pueblo en sí, el agua estaba vertiéndose en las calles en vez de fluir fuera de las colinas donde habían estado los campos de las cebras. Mientras volábamos sobre las calles de Pueblo Zebra, vi venas rosas revoloteándose en el agua. La lluvia había probado ser un arma de doble filo, eliminando la nube rosa del aire. Podríamos permanecer afuera seguramente, pero no nos atreveríamos a poner un casco en los charcos que habían sido calles. Al menos podríamos ser capaces de mantener nuestras armaduras puestas. Necesitaba mi pibuk para localizar a las cebras. Levanté la mirada hacia las ruinas de Canterlot sobre nosotros, preguntándome qué estaba haciendo la lluvia en la ciudad de encima. Claramente, lluvias como estas pasaron muchas veces antes, y la nube rosada siempre había regresado. Lobes nos contó que podría ser de otra manera. Pero ¿podría hacer nuestra misión más segura o peligrosa entrar a Canterlot durante una tormenta? Proveniente del diario de Midnight Shower día 3. Pasé otro día en Pueblo Zebra, presentándome con los propietarios de varios negocios donde después haré mis compras, así como presentándome a mí misma a los policías cebras en la estación de policías de Zebratown. La ley local fue rápida al informarme que Zebratown opera bajo las mismas leyes que el resto de Equestria y que las cebras son más capaces y dispuestas a ser policías por su cuenta. Ellos me mostraron su bóveda de objetos confiscados y contrabandos y dudaba de sus esfuerzos. Creyendo que había caído en el casco equivocado, rápidamente les aseguré que no estaba aquí por cualquier asunto relacionado a los ministerios o el ejército, y que solo estaba conduciendo una investigación personal para una tesis. Incluso recibí más miradas sospechosas por ello, así como una muy ruda como si estuviera buscando la inherente inferioridad cebra. Como si cualquier bondi pudiera o necesitara hacer tal cosa.
No, razoné con ellos, confirmándoles que en vez de eso estaba haciendo un estudio sobre la astrología Zebra. Para mi incredibilidad, esto produjo incluso una reacción aún más peor que la noción de que estaba buscando la inferioridad Zebra, y todo mi no considerable carisma y gracias sociales para asegurarles que mis estudios eran benignos. Aún así, me fui del encuentro sintiéndome un poco impactada y ligeramente alarmada por la tarea frente a mí. Los pensamientos que encontré particularmente disgustantes eran las imágenes que mi mente conjuró de las reacciones de los locales cuando descubrieran la verdad tras mi investigación. Así que Condes, ¿dónde esperas que las cebras estén cautivas? Calamity dijo mientras volábamos sobre una gran área abierta dominada por una de las fuentes con una estatua de la antigua princesa Celestia. La presión del agua proveniente del acueducto enardecido estaba provocando que la fuente soltara chorros de agua desde los ojos de Celestia, las puntas de las alas y el cuerno eran como mangueras a presión. Tenía activado mi EFS, pero las únicas luces en mi brújula eran amistosas y un ocasional rojo pulsante. Nunca podría fijarse en un enemigo, o enemigos, que mi EFS estaba captando antes que desaparecieran de nuevo. Eso me estaba haciendo sentir nerviosa. No queda muchas estructuras que los puedan contener, Zenith dijo, la vista del pueblo Zebra arruinado no parecía tener un aparente efecto en ella. No creo que las Alicorns podrían escoger una de esas pequeñas tiendas como base, Lobes notó. No concuerda con su sentido de ego. Eso disminuyó el área de búsquedas considerablemente. En el otro casco, ellos podrías estar usando los drenajes de pueblo Zebra. Y eso las incrementó mucho. ¿Los drenajes? Gemí. Eso podría explicar por qué el pueblo no está más inundado que esto, Calamity Lago. Estoy adivinando que ellos los construyeron para evitar inundaciones. Entre otras cosas. Mi brújula destelló en rojo de nuevo mientras volábamos sobre los techos rotos de unas viviendas Zebras y volábamos por lo que alguna vez había sido el anfiteatro de Zebratown, y el cual ahora era un gran largo dentro de la ciudad. Las paredes derruidas de las columnas y arcos elevados del viejo anfiteatro. Cada columna que una permanecía intacta estaba atestada con máscaras grabadas en alpiedra de aliens y diseños que no recibían amistosamente. Me encogí con el pensamiento de ir a una presentación con esas diabólicas caras mirando hacia mí desde cada columna del teatro, parándose en uno de los oscurecidos arcos una forma casi oscura de una alicorn. Ella no vio casi en el mismo momento que la localizamos. Luego ella desapareció en un destello. Mierda. Era una de las que podía teletransportarse. Esperen compañía, Lobes advirtió. Habíamos salido del cielo. Éramos un blanco demasiado fácil. Calamity voló hacia la más grande estructura intacta, tirándome en un techo cuarteado antes de bajar. Pirelith salió volando desde debajo del puente de piedra antes que se estrellara contra el techo, tirando a Lobes y Zenith. El ranger de Applejack aterrizó con un golpe sin gracia, mientras que la Zebra hacía un salto gimnástico, terminando aterrizando sobre los 4 cascos y volteando para mirar el gruñón Ghoul con una ceja levantada y un ligero rastro de una sonrisa diabólica. Fue mi culpa. Grité mientras Lobes se levantaba. Un fuerte rugido pasó a través del techo debajo de mis cascos. Sabía inmediatamente que estaba a punto de colapsar. Había estado a punto de caerse por décadas, y nuestro aterrizaje era el insulto final. Mirando hacia mis compañeros, gemí, odio los techos. Techos, tejados, pisos, cualquiera cosa que pudiera colapsar debajo de mí. Todas las jodidas tierras desoladas, ellas eran mi más grande enemigo. Inicié a enfocarme, intentando levitarme a mí y a mis compañeros, y posiblemente reír victoriosa. El techo vacío, liberó llamas de gas rosa. Mi visión se puso borrosa, mi cabeza dolía, mis pulmones peleaban por aire. Mi hechizo implotó y caí en el rosado. Mi cuerpo golpeó el suelo en una cámara de grueso gas rosa. La nube rosa se había escurrido a través de las grietas en el techo y se había almacenado ahí. El hechizo de asistente médico en mi P-Book inició a destellar advertencias por mi EFS mientras mis órganos internos comenzaban a sufrir. Mi corazón inició a cansarse, mis pulmones luchaban para respirar suficiente aire. Podía sentir algo terriblemente implacentero en mis intestinos. Habrá huecos donde la nube rosa se ha asentado y almacenado, Lobes nos había advertido. Evádelos si puedes, correr a través de ellos con toda la velocidad que puedas. Mientras que conservan una fracción de la potencia de la nube original, tales huecos podrían matarte en segundos. Active el automapa de mi pivot, revisando mi orientación hacia la más cercana puerta. Por aquí, intenté gritar, mi voz peleaba por volumen. Síganme. Cargué hacia la puerta, orando porque ese cuarto estuviera más que seguro.
Si no lo era, podía estar muerta antes que pudiera encontrar otro. Golpe la puerta, abriéndola de golpe. Para mi desaliento, el corredor más allá estaba cubierto con la misma brisa rosa. La mitad de las puertas a lo largo del camino estaban abiertas, no ofreciendo salvación. La nube rosa podría matarme antes que alcanzara el final del corredor. Galopando hacia la primera puerta cerrada, grité miserablemente mientras descubría que estaba cerrada. No estaba en condición para abrir un candado. Me lancé a mí misma a la siguiente, mi corazón estaba sintiéndose como si estuviera a punto de explotar. Mis pulmones estaban ardiendo. Mi visión se estaba poniendo oscura. La puerta se abrió. Irrumpí en el siguiente cuarto, orándole a Celestia mientras el rosa se limpiaba, solo para golpear contra el barandal de piedra. Mi ex aún seguía destellando advertencias y la brújula era toda roja. Necesitaba una poción curativa para revertir el daño que la nube rosa había provocado, y rápido antes que mis órganos comenzaran a fallar. Con varias señales de alarma, me di cuenta de que Velvet Remedy aún tenía todas nuestras provisiones médicas. Mi visión era oscura pero clara. Calamity me había pasado, levitando en el aire justo sobre el barandal. Mientras que Steloves y Xenid galoparon a través de la puerta detrás de mí, escuché un sonido de crujido proveniente de debajo. Mirando alrededor, me di cuenta de que estábamos en un balcón semicircular de piedra que parecía como cuarto de piso cavernoso inundado en agua. Mucha del agua era lo poco profunda para caminar sobre ella, mas había algunos lugares profundos donde era demasiada profunda. Rayas de rosa se agitaron como listones sobre todo el piso. El cuarto debajo nuestro tenía varios niveles, los escalones entre ellos se habían vuelto cascadas, alojaban muchos balcones y salidas. Docenas de cebras miraron hacia arriba con expresiones hostiles y ojos muertos. Encantadora elección, Xenith en tono, sonando terriblemente débil. Si debíamos evadir el agua envenenada, ¿qué mejor opción que un balneario? El balcón se agió debajo de nuestros cascos. No de nuevo, gemí, lanzando mi hechizo alrededor de mí y mis compañeros, mientras el piso inclinado debajo de nosotros se inclinó peligrosamente. La piedra semicircular se apartó de la pared, estrellándose en el piso inclinado de abajo, provocando un hoyo en él. Nosotros cuatro volamos sobre el balneario interior, rodeados por mi magia. Grité hacia las ruinas del balcón, ignorando las extrañas miradas que estaba recibiendo de Calamity. La respuesta, un montón de voces gimieron extrañamente desde debajo. Varias de cebras con aspecto a cadáver galoparon hacia la salida en el cuarto debajo nuestro. El agua estaba iniciando a salir por el agujero creado por el balcón caído. El aire lleno con explosiones mientras Steloves abría fuego con sus ametralladoras de granadas. Las granadas desgarraron los cuerpos de las zombicebras en pedazos. El cuarto estaba lleno con vapor y pedazos de baldosas voladoras y concreto. Al menos 3 de las cebras muertas habían logrado salir, pero la mayoría murió en la matanza. Xenith gritó mientras una de las escapadas venía cargando por el corredor rosado y salaba sobre la una abierta puerta detrás nuestro. Olas de niebla rosa se arremolinaron tras de ellas mientras volaba por los aires y impactaba contra Steloves, sacándolo a ambos de mi campo de levitación. La cebra zombie y el ghoul cayeron en unos de los charcos de abajo salpicando. Bien, él podría tomar un baño, Xenith comentó mientras flotábamos por encima del charco, observando a las figuras oscuras de los dos peleadores bajo el agua. Ninguno de ambos era capaz de ahogarse. ¿Creen que él necesite algo de ayuda? Calamity preguntó. Ambos sacudimos nuestras cabezas. ¿Dónde está Pirelit? Pregunté, inmediatamente dándome cuenta de que tendríamos que buscar un miembro. Calamity frunció el ceño, sonrosándole un poco. Os recuerdo que debería seguir volando alrededor. La ave es lo suficiente lista para o caer por un techo mientras ella tenga alas. Por Calamity, intento no sonreír. El piso alrededor de las piscinas estaba lentamente drenándose. Lentamente, localicé una fila de amarillas cajas médicas. Salvación. Asumí que había algunas pociones curativas dentro de ellas. Telequinéticamente me alejé de los otros, volando hacia las cajas médicas. La primera estaba cerrada, más aún llena de provisiones médicas. Sebratown no había sufrido por el saqueo que había vaciado cada caja abierta en las tierras desoladas. Si así era como Sebratown debía ser, entonces ¿qué tal debería ser Canterlot? Inmediatamente entendí las preocupaciones de Steloves sobre distracciones. Mi cabeza aún seguía doliendo. Mi respiración era dolorosa, rápida y agitada. Mis intestinos estaban torcidos dentro de mí como algo que parecía arder en mis intestinos. No necesitaba un hechizo asistente médico para saber que estaba al borde de que algo dentro de mí fallara.
Y fui la primera en salir de la nube. Mis amigos la habían pasado peor. Floté unas de las pociones curativas que encontré dentro hacia Calamity y Xenith, planeándolas usar la primera que encontré en la siguiente caja para mí misma. La siguiente estaba cerrada. Mi visión lentamente se oscureció más mientras me enfocaba en el candado. Una nueva luz roja apareció en mi brújula EFS volteando, había una cebra zombie empujándose por la puerta, sus aparentes ojos sin vida se fijaron en mí, ardiendo con una luz impura. Saqué mi rifle cebra, enviando 3 balas directo hacia su cabeza. PFFT. 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 Pude ver la llama naranja mientras el cerebro del cadáver ardía. La cebra se paró y cayó como un saco de harina. Volteado de vuelta a la caja médica, finalmente la abrí. Que Celestia me ama si ella me ama. Había una super poción restauradora dentro. La bebé rápidamente antes que mi visión pudiera oscurecerse completamente y perdí la habilidad para enfocarme más. Una vez más, mi visión inició a aclararse, mi respiración se volvió más calmada, mi corazón inició a latir más fuerte en mi pecho. Mis orejas se llenaron con un sonido no natural, aterrador. Volteé mientras la cebra muerta se levantaba sobre sus cascos con un remolino de energía impura. Pero, le había disparado en su cabeza. Con fuego. La cebra de Canterlot probó que no le importó mientras me impactaba con un casco. El impacto se esparció por mi armadura, enviando mi cuerpo sin peso a volar hacia atrás. Mi cabeza golpeó una de esas cajas médicas, explotando en dolor y estrellas mientras caí en el agua. Pude escuchar a Xenith salpicar mientras mi magia implotaba. Sentí un calor pegajoso en mi crin. El asistente médico destelló en advertencias de un trauma en la cabeza. Entre mi previa contusión y la debilidad provocada por la nube, temí que tal vez había sufrido un daño permanente. Los temores fueron alejados mientras me desmayaba. Bueno amigos, pueden ir por un café de momento, mientras subo la siguiente parte del capítulo. Esto es solo un intermedio, pero les recuerdo que está patrocinado por su buen amigo Midlight, nos vemos en breve.